y orden. Un pueblo sin muros y sin puertas en la antigüedad era un pueblo que estaba expuesto al desorden, al cautiverio y sobre todo a la rapiña, al robo de los demás. Y ese era el pueblo de Jerusalén en ese momento. Lleno de brechas, lo que quedaba del muro, sin puertas para entrar y salir. Eso quiere decir que la gente entraba y salía a su gusto. Esa era la condición del pueblo. Cuando Nehemías, escucha esto, entonces hay una reacción de parte de él. Cuando usted escucha una noticia negativa, inmediatamente usted va a tener una reacción. La madurez suya como creyente va a ser dependiendo de la reacción que usted tenga ante las cosas negativas en la vida. Pero también la respuesta suya va a demostrar qué tanto usted ha adquirido en este tiempo moderno la nueva vida en Cristo Jesús, número uno, y número dos, qué tanto usted ha madurado en todos sus sentidos. Es como cuando usted es combatido en algún área. Si alguno de ustedes quiere saber cómo ha madurado en ciertas áreas, mire a ver si se enoja todavía por lo mismo. Si usted se enoja todavía por lo mismo, entonces seguimos en las mismas. Sigue siendo tan inmaduro en esa área como siempre. Si usted todavía miente por las mismas cosas, si todavía miente por las mismas cosas que mentía antes, su madurez ha sido cero. ¿Por qué? Porque aún está expuesto a que el enemigo le ponga las mismas trampas y todavía su reacción sea la misma. Mentiras, engaños, enojos, iras, maledicencias, todo eso son reacciones que tenemos a veces cuando nos llega una mala noticia, una noticia inesperada, una noticia desacertada. Pero esas cosas también activan en nosotros lo que es nuestra iniquidad. La iniquidad es una condición que está en todo ser humano. Éxodo 25 y 6 dice, yo soy Jehová, fuerte y celoso. Y empieza diciendo, no tendrás imágenes delante de mí, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero da justicia y misericordia a miles y decenas de miles de aquellos que honran y guardan mis mandamientos. Nehemías, cuando hace la oración inicial aquí, se refiere a esa palabra. Le dice, tú eres Jehová, tú eres fuerte, tú eres celoso, tú eres poderoso, y tú honras el pacto y la misericordia. Pero también tú traes misericordia de generación en generación. Claro está que cuando usted está orando, usted debe tratar de recordar la palabra. Nehemías estaba preso, aparentemente. Estaba resolviendo un cargo en un lugar extranjero. Eso es como que usted de pronto se haga ciudadano norteamericano y lo nombren y lo hagan parte del gabinete del presidente, o aquí en el estado hagan parte del gabinete de la gobernadora, qué sé yo, o le den el puesto de arpaio. Yo sé que muchos de ustedes lo quieren tener. A pesar de que Nehemías venía de un lugar extranjero, de la esclavitud, había conquistado hasta el punto de llegar a ese punto. Cuando él recibe la noticia, tiene una reacción espiritual buena para enseñarnos hoy a nosotros. Y que podemos decir que a partir de allí la gloria de Dios acompañó a Nehemías. Fíjese algo interesante, en todo el libro de Nehemías, usted no va a encontrar más que exaltación al nombre del Señor. Allí usted no va a escuchar, no va a leer que vino el Espíritu Santo, como en el caso de Sansón, por ejemplo. Pero hay más victorias que en el caso de Sansón. Dice que cada vez que Sansón venía contra el enemigo era porque el Espíritu del Señor venía sobre él. Y él usaba la fuerza de la promesa que tenía en Cristo Jesús. Pero era momentáneamente lo de Sansón. Pero Sansón no tenía cimientos como los de Nehemías. Así que cuando Sansón quiso jugar a ser él el fuerte y no a que el Señor era el fuerte en él, descubrió el secreto, es decir, que estableció, rompió el pacto que tenía con Dios de guardar la palabra. Nehemías hizo lo contrario. Y usted y yo tenemos que tomar estos ejemplos para que usted y yo hoy tengamos la libertad de guardar el pacto y no romperlo.
En el caso de Sansón, Sansón rompió el pacto sacando el secreto que era solamente de la familia para con el enemigo. Y declaró dónde estaba su fuerza. Y declarar dónde estaba su fuerza era declarar su debilidad. La fuerza tuya y nuestra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La fuerza tuya y nuestra está en obedecer la palabra, en creer en el pacto, en guardar la misericordia y en hacer la voluntad de Dios. Después de ahí no tienes que preocuparte, porque Él ha prometido que Él peleará por nosotros. Y Él dice que somos más que vencedores en Él. Nehemías entendió de qué se trataba y fue delante de Dios y declaró la bendición. Dice, cuando oí esto, el impacto fue tan fuerte que dice, cuando oí esto, dice, fue muy difícil. Y cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. La reacción de Nehemías fue crítica, pero Nehemías asimiló la bendición. Nehemías entendió que él tenía que consultar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque la oración que está aquí solamente aparece una vez, claro está, porque no se trata de vanas repeticiones, lo que nos dice la oración misma es que Nehemías, los 4 meses casi que estuvo orando, estuvo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo la misma oración tal vez, o una oración similar cada día, hasta encontrar respuesta. Esto nos dice a nosotros, si tú quieres vencer la iniquidad y tú quieres reclamar la nueva vida, tú debes estar delante de la presencia de Dios, día y noche, como dice Nehemías. Yo estoy delante de ti día y noche, y tú tienes que estar delante de Dios día y noche, hasta que encuentres la respuesta que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene para ti. Día y noche busca su rostro, día y noche busca su promesa, día y noche alcanza la bendición del Señor. ¿Qué es lo que dice Nehemías aquí? Ahora ten atentos tus oídos para la oración que tu siervo, refiriéndose a él, y tu siervo van a tener día y noche delante de ti. Todo era para alcanzar gracia. Esa gracia hizo que Nehemías saliera de gobernar un área pequeña como copero del rey, consejero del rey, para salir y hacer la obra de reconstruir los muros, no tan solo físicos, sino también morales y espirituales delante de Dios para Jerusalén. Y esto es bien importante. Dice que Nehemías halló gracia delante del rey, y eso lo describe en el capítulo 2. El capítulo 2 dice claramente cómo Nehemías halló gracia. Al principio tuvo gran temor, porque fue cuestionado por el rey, y si Nehemías era encontrado culpable de alguna conducta inapropiada, el rey lo único que iba a hacer era mandarlo a guillotinar, lo iba a hacer morir, sencillamente. Hay riesgos que uno corre, y cuando usted tiene 3 meses, en el caso de Nehemías, ayunando y orando y guardando duelo, pues es claro que el rey lo iba a notar, y al rey notarlo, entonces corría el riesgo de que el rey pensara que él estaba en esa condición porque tenía algo en contra de él y pudiera hacer algún daño. Pero ese no fue el caso de Nehemías. A veces usted va a conseguir la victoria en base a persistencia. Amén. No descanse hasta conseguir lo que quiere. Si va a interceder delante de Dios por un propósito, óigame bien, si va a interceder delante de Dios con un propósito, recuerde claramente lo que dice Santiago. El que se acerque a Dios debe acercarse creyendo, no dudando nada. Número 1. Número 2, si va a acercarse a Dios, hágalo hasta que obtenga el resultado. Porque ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Si ustedes siendo malos, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿qué más no les dará mi Padre que está en los cielos? Así que Él nos va a dar la recompensa. Creamos y acerquémonos de fe, porque la recompensa viene no por nosotros, sino por Él. ¿Qué hizo Nehemías en esta oración? Nehemías reclamó las promesas. Nehemías reclamó el pacto. Nehemías trajo la bendición a recordarle a Dios. Nehemías recordó cada pacto que se había hecho y cada palabra de promesa que el Señor había establecido. Pero Nehemías, antes de eso, recordó 2 cosas que son importantes. Primero, recuerde una cosa: Dios es soberano.
No vamos a torcerle el brazo a Dios. Él es misericordioso. Y por eso nos complace muchas veces. Pero Él es soberano. Dios es fiel. Esa es su cualidad. Usted puede seguir permaneciendo infiel. Va a tener su recompensa más tarde que temprano, más temprano que tarde. Pero el Rey de Reyes es fiel y es soberano. Y si Él dijo que vas a sanarte, te sanas en el nombre de Cristo Jesús. Si Él dijo que va a bendecir, te bendice en el nombre de Cristo Jesús. Si Él dijo te va a restaurar, te restaura en el nombre de Cristo Jesús. Porque lo que Él dice se cumple. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él con la palabra creó lo que existe y con la palabra recrea lo que haya que recrear. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le servimos y le adoramos en esta hora. Pero Nehemías hizo algo significativo. Nehemías dijo: yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Si usted decide ir delante de Dios y hacer que la gloria de Dios se reconozca, es como cuando Isaías, y siempre voy a recordar a Isaías, porque Isaías decía: ¿cómo es posible que yo vea la gloria de Dios? Siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo cuyos labios son inmundos. Sin embargo, mis ojos han visto la gloria de Dios. Entonces yo me morí. Y yo quiero que usted entienda esa parte, porque lo que pasa aquí con Nehemías me llama la atención, porque Nehemías no era un sacerdote, no era un levita, no era un hombre de la casa del Señor, pero era un hombre que tenía en su pecho, en su corazón y en su mente fijo los pactos y los mandamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para tú hacer una gran obra delante de Dios, tú no ameritas ser un pastor, no ameritas ser un doctor en la palabra, no ameritas ser uno de gran conocimiento, no ameritas grandes cosas. Lo que ameritas es que lo que conoces de la palabra se fije en tu corazón y se lleve cada día en tu vida en obediencia. Cuando obedezcas y hagas cumplir el pacto que hiciste con el Señor, vas a ver la gloria de Dios en tu vida y en la vida de los que están alrededor de ti. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Nehemías había aprendido a administrar, y Dios te va a acercar y te va a aceptar y te va a utilizar siempre en el área en que tú te desempeñas. Si te dio dones es para que los uses. Si te dio gracia es para que la impartas. Si te dio bendición es para que la compartas. Y eso fue lo que hizo con Nehemías. Así que Nehemías hizo una oración de fe poderosísima. Una oración que para mí trasciende para conquistar generaciones. ¿Dónde toca Nehemías la iniquidad del pueblo? En dos versículos clave dentro de la oración que él hace. Él dice primeramente, hace mención de Éxodo 26 cuando dice: tú eres fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia. Solamente menciona la parte de la misericordia. Usted no va a ir delante del Señor solamente haciendo parte de la negativa. Yo sé que hemos sido enseñados a veces negativamente. Vaya delante de Dios y recuérdele las promesas de bendición. Guardas pacto y misericordia a los que guardan y observan tus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído día y noche a la oración de tu siervo y tu siervo. Entonces él dice: yo confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y otra vez reitera: sí. Versículo 6. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y vuelve y dice en el 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Estos dos versículos están hablando de un hombre que no está en Israel, que no está metido en el lío, que no está en oprobio, pero que se pone en la brecha por los suyos. Cuando uno hace esto, cuando la gloria de Dios está sobre uno, porque yo creo que para usted hacer este tipo de oración, definitivamente la gloria de Dios tiene que estar sobre usted, para que usted reconozca su condición, para que usted no estando en oprobio, sino estando en bendición, usted diga: no, no, yo y la casa de mi padre. Esto es como, yo estoy aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, y mi familia está en Santo Domingo, y yo sepa que mis hermanos cometen un error. Si yo voy delante de Dios, yo le voy a decir al Señor: Señor,
yo entiendo por qué la bendición no ha venido. Porque si me voy a proponer ir a liberarlos, yo le voy a decir al Señor, Señor, yo entiendo por qué la bendición no ha venido. Yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Yo y mi familia materna hemos pecado contra ti. Yo y mi familia materna no hemos guardado tus pactos. Esto no estaba pasando con Nehemías. Pero Nehemías tenía que ponerse en la brecha. En Ezequiel capítulo 22 dice, busqué donde quiera, por todas partes, a uno que se pusiera en la brecha, en donde quiera, y no lo hallé. Amado hermano, si tú quieres que la gloria que hay sobre tu cabeza descienda sobre los tuyos, también tú tienes que ponerte en la brecha por los tuyos, para que desates la bendición de la gloria del Altísimo y rompas la maldición de la iniquidad que cubre tu casa, tu familia y tu parentela. Haz eso en el nombre de Cristo Jesús. La gloria de Dios puede romper el yugo, pero usted tiene que aprender de Nehemías esta oración. Él no estaba en opresión, Nehemías estaba en bendición. Nehemías era la bendición. Nehemías representaba la gloria de Dios, pero Nehemías le dijo al Señor, si yo y la casa de mi padre. Y es duro a veces para nosotros, porque a veces nos guardamos también. Estamos en santidad, estamos caminando en santidad. ¿Por qué yo me tengo que echar el pecado de otro encima? Nehemías lo hizo. Y es necesario que usted y yo entendamos. Quizás hoy tenemos un mecanismo diferente para orar, pero es necesario que entendamos que usted tiene que declarar delante del Señor, de la forma, oh Dios, que en el nombre de Cristo Jesús, tú limpiaste mis pecados, tú también limpiaste los de mi familia. Señor, como has limpiado los míos, limpia los de mi familia. Me pongo en la brecha y yo declaro que soy el primero que trajo el rompimiento, pero mi familia entera te conocerá, mi familia entera será libre, mi familia entera será tuya en el nombre de Cristo Jesús, porque en mí existe liberación y son sangre de mi sangre. Y tú lo declaras en el nombre de Cristo Jesús. La iniquidad es algo sanguíneo. La iniquidad viene. Por eso el Señor dice que Él persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando tú dices claramente que sobre ti hay bendición y que tú te pones en la brecha, y tú recuerdas los pactos, es porque tú estás dispuesto a ser el ejemplo, a ser sencillamente la piedra especial para la construcción de la bendición. Usted está poniendo en la brecha. Ponerse en la brecha es colocarse en el lugar estratégico para clamar, observar, velar e interceder por los tuyos. Ponerse en la brecha es estar en alerta, pase lo que pase. Y muchos de nosotros somos buenos poniéndonos en la brecha. Pero a veces nos cuesta obedecer el mandamiento de lo que se pone en la brecha. El que está en la brecha es el atalaya. Y el atalaya tiene que dar la voz de alerta. Estás en la brecha no para quedarte con lo que el Señor te dio. Estás en la brecha para anunciar la salvación. Estás en la brecha para ser advertido, pero para advertir a los demás. Estás en la brecha para interceder, para advertir cuando viene el peligro. Pero estás en la brecha para advertir, el peligro está aquí, el peligro viene. Prepárese para que la sangre de los que caen no venga sobre ti, sino sobre cada quien. Y cuando anuncias la bendición que el Señor te ha advertido, entonces no hay problema sobre ti. Pero cuando tú no lo anuncias, entonces tú tendrás que darle cuentas a Dios por cada vez que callaste la palabra que Él te mandó a decir. Estás en la brecha. Y esto tiene que ver con familiares, con vecinos, con amigos, porque esto lo dice claramente la palabra. En el caso de Nehemías, él se puso delante. Él dijo, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre te hemos fallado. Hemos roto los mandamientos y nos hemos olvidado de tu pretexto. Y sabemos por qué está la condenación. Pero también le dijo, pero acuérdate que tú dijiste que si pecábamos nos ibas a esparcir por los cuatro costados de la tierra, digo yo. Pero también dijiste, pero si os volvéis a mí, entonces yo voy a restituirlos. En resumen, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, no tan solo es volverse, decía Nehemías, yo sé que tú tan solo no es volverse, también es guardar mis mandamientos y ponéis por obra estos mandamientos, aunque vuestra dispersión sea distante, yo los voy a hacer venir. ¿Y saben qué hizo Nehemías? Nehemías se puso él como la bendición. Cuando la gloria de Dios desciende sobre ti, tú te das cuenta de lo que está pasando dentro y fuera, de lo que está pasando dentro de tu corazón y fuera de los tuyos.
Cuando la gloria de Dios desciende sobre ti es para que tú te coloques como el atalaya, como la persona de la brecha, como el que intercesor entre tú y los tuyos. Es para rescatar, es para bendecir. No es tan solo para disfrutarla. El problema del pueblo de Dios hoy día, amados hermanos y hermanas, es que nosotros nos hemos dedicado a tomar la gloria para nosotros. Tomamos la gloria para vestirnos nosotros, para gozarnos nosotros, para glorificarnos. No es para que tú te gloríes nada más. Es para que lleves la gloria, saque esa luz, que brille esa luz. Esa lucecita, como dice el corito pequeño, tiene que brillar, tiene que salir destellos de luz. Y ahí se esconde el poder y la autoridad. Ese destello de luz, que es la gloria de Dios en tu vida, se esconde el poder y la autoridad para romper y para brillar y para limpiar a otros. Trae la bendición a tu vida y bendición a los otros, en el nombre de Cristo Jesús. En el caso de Nehemías vino la bendición completa. Se preparó por 4 meses casi buscando la bendición del Señor. Y Nehemías se encontraría con el rey y el rey le daría su bendición y también le daría los recursos. Y sencillamente él iría, caminaría el camino y podría palpar por sí mismo la condición del pueblo. Y les contaría cómo eran las cosas. Y ellos le dirían, levantémonos y edifiquémonos. Todavía tú tienes la bendición del Señor. Tú la puedes transmitir al pueblo. Tú puedes traer la gloria de Dios sobre tu vida y sobre la vida de los demás. Tú eres ese portador de la gloria. Y como portadora de la gloria, tú tienes la oportunidad de interceder delante de Dios por los tuyos, sabiendo que la bendición viene. Pero tú eres ese instrumento de la gloria de Dios. Tú no debes olvidarte que tú tienes que permanecer en la brecha. Porque el que espiritualmente abandona su puesto en la brecha renuncia a la oportunidad de seguir intercediendo. Y si abandona su puesto en la brecha, el enemigo va a penetrar en el campo de batalla. No le permitas al enemigo penetrar en tu campo de batalla. No le permitas al enemigo penetrar en tu bendición. No le permitas al enemigo seguir penetrando en el campo de tu familia. Vuelve a tu puesto de batalla. Vuelve a la brecha. Vuelve a clamar. Reclama esa bendición y ve y edifica los muros para que el enemigo no vuelva a invadir tu tierra, sino que la sanidad completa llegue a los tuyos y la salvación que viene del Señor invada tu tierra. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señores, señores. Nehemías animó al pueblo. Nehemías restableció al pueblo. Y dice la Biblia claramente en el capítulo 6, versículo 15, que duraron 52 días en reconstruir los muros. 52 días en reconstruir los muros. Y 12 años en restaurar la moral y la fe de esa gente. Oiga bien, 52 días edificando lo físico. Y 12 años trabajando en lo espiritual, en lo emocional, en lo financiero. Nehemías tuvo que quitar la usura. Nehemías tuvo que repartir de nuevo las tierras. Nehemías tuvo que reordenar de nuevo lo que tenía que ver con la casa del Señor. Restaurar la casa, limpiar la casa del Señor, restaurar el altar, restaurar cada situación. Cuando se fue, los levitas cuidaban la casa del Señor. Y en un año que salió Nehemías, hasta los levitas se les dejó de dar la porción. Lo dice claramente en uno de los capítulos más cercanos, capítulo 13, que ni siquiera le daban la porción a cada uno de los que les tocaba, sino que él tuvo que volver, limpiar la casa de la invasión que tenía, volver a restaurar los levitas y volver a restaurar el culto y el diezmo y la ofrenda y todo lo que tenía que ver. Parecería que el pueblo, como dice la palabra, sin dirección se pierde. Y Nehemías trajo esta bendición. Esto te dice a ti claramente algo. Si tú y yo decidimos romper con la iniquidad que ha invadido a nuestra familia, no podemos tomarnos tiempos libres. Hay que estar clamando día y noche, día y noche,
día y noche. Y cuando vemos un resultado, damos gracias, pero no descansamos. Hay que estar clamando día y noche hasta que el último entre en la bendición del reino, hasta que el último entre en la casa de salvación, hasta que el último entre en la bendición total, hasta que el último sea salvado. Vamos a estar clamando por la bendición y la salvación de aquellos, porque si sobre tu cabeza hay reino, si sobre tu cabeza hay gloria, si sobre tu cabeza hay luz, entonces es necesario que tú impactes a los tuyos con esa misma bendición. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto no quiere decir que vas a estar suavecito ahí solo. Donde quiera va a haber enemigos. Y a veces tú y yo pensamos que cuando la gloria de Dios está sobre nosotros, nada nos puede suceder. Jesucristo estuvo 40 días con sus noches en pura devoción. Ayunó y oró 40 días con 40 noches. Y al final de esto, dice la Biblia, el diablo se lo llevó al desierto para tentarlo. A veces tú y yo duramos 3 días, 2 días, 1 día, 24 horas, o tenemos varios días en una oración ferviente y creemos que ya estamos inmunes. Inmunes quiere decir que nada nos hace daño. A veces estamos en una búsqueda tremenda. Sentimos el Espíritu cada vez que vamos al culto y pensamos que somos intocables. Para el diablo no hay intocable. Él te va a tentar. La tentación va a llegar. Y va a tratar de tentarte con lo que más te gusta, con lo que más te duele. Lo que él sepa que te hace más daño. A veces lo que más te gusta, a veces lo que más te duele. A veces lo que más te afecta. A veces lo que más te envanece. A veces lo que más te enorgullece. A veces lo que más te hace sentir importante. A él lo que le importa es desviarte del propósito. Va a usar a quien sea para tratar de sacarte de la meta. Óyeme bien, no permitas que el enemigo te aparte de la meta. Mantente fijo en el camino, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa lo que suceda, tú estás listo, tú tienes el equipo, tú tienes la armadura para hacer la voluntad de Dios. No importa cómo el diablo te amenace, no importa lo que sople a tu oído, siempre va a querer soplar a tu oído, siempre va a querer usar personas interesadas en verte caer, siempre va a querer hacerte ver mal, siempre va a querer hacerte ver menos, siempre va a tratar de hacerte sentir inferior, pero no temas, el que te llamó es el mismo y es poderoso para hacerte llegar hasta el final. Rey de reyes y Señor de señores, y sobre ti está la gloria del Santo. Aleluya. Si iniciaste una intercesión, termínala. Si iniciaste un trabajo en el Señor, termínalo. Si iniciaste una visión, termínala. No permitas que el enemigo tome ventaja sobre ti. Termina la obra que comenzaste en el Señor, porque para la gloria de Dios la haces. Y Él promete que tú haciendo su voluntad, Él va a guardarte. Va a guardar el pacto que hizo contigo y su misericordia es para siempre. No va a ser, es para siempre, porque solamente en Él hemos sido sostenidos. Y si hoy tenemos sobre nosotros su gloria, es porque Él nos ha perdonado todas nuestras iniquidades, nos ha limpiado de todas nuestras suciedades y nos tiene preparados para algo mejor. Hay que darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. En pleno apogeo, en pleno momento de bendición, Nehemías le dice al pueblo: levantémonos y edifiquemos. Pero al final del capítulo 2, usted encuentra una lectura que dice: pero Tobías, Sanballat y Gesem, 3 enemigos con intereses reales, 3 enemigos con intereses fuertes en el pueblo de Israel. Tu enemigo tiene intereses fuertes en ti. Hoy la lucha no es contra un Tobías, un Gesem. No. Hoy la lucha no es contra ellos. Yo quiero que también entiendas que tu lucha no es contra sangre y carne. Yo quiero que también entiendas que si el enemigo utiliza a tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, no te enfoques en ellos. Tu lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha es contra los espíritus que usan a esa gente. Y si tú ves que alguien habla mal de ti, si tú ves que alguien te maldice, si tú ves que alguien actúa contra ti, si tú ves que alguien te daña de alguna manera, no te ensañes contra esa persona. Perdona. La mejor arma del cristiano. Perdona. De gracia recibiste, da de gracia.
Si tú ves que el enemigo usó a tu hermano en la carne, a tu hermano en la fe, si usó a tu hijo, a tu hija, si usó a tu primo, a tu prima, si tú a tu amigo, a tu mejor amigo, al enemigo viejo, a quien sea, no te ensañes contra esa persona. No. Perdona. La lucha antes era contra personas. La lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y yo te voy a decir esto, y te lo voy a decir con franqueza. La gloria de Dios puede estar sobre ti 100 veces. La tentación va a llegar como quiera. La persecución va a llegar como quiera. La trampa va a llegar como quiera. La herida va a llegar como quiera. Depende de cómo tú reacciones. Aquella era la voz de hombres. Hoy son la voz de espíritus. Los que no actúan a través de personas te soplan al oído que no puedes. Tratan de hacerte inferior, tratan de acusarte, tratan de decirte insuficiente, tratan de decir que no lo vas a lograr, tratan de decirte que no tienes fe, tratan de decirte que si nosotros no pudieron tú tampoco, tratan de hacerte menos, tratan de apocarte, pero óyeme bien, son más los que están con nosotros que los que están en el mundo, y es más fuerte y poderoso el que nos llamó que el que está en el mundo. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él construyó lo que existe y Él promete que te va a guardar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Puede darle la gloria a Dios por eso? La iniquidad te va a enfrentar a través de personas, de cosas, de elementos, de intereses, de dinero, de relaciones, te va a enfrentar a través de todo. Nehemías tenía que enfrentarse con personas que tenían intereses financieros allí, que tenían intereses familiares allí, que tenían intereses de tierras allí, que tenían intereses religiosos allí, pero no importaba, para él no importaba, a él no le importaba lo que dijera Gesén, lo que dijera Tobías, lo que dijera Sanbalá, a él le importaba que él había sido comisionado, que la gloria de Dios había estado con él, que el Señor le había bendecido, y él le comunicó al pueblo claramente, dijo: yo les había dicho de cómo la mano de Dios había estado conmigo y cómo yo había sido favorecido por el rey, y se los comuniqué, y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Óyeme bien, si la gloria de Dios está contigo, si la promesa de Dios es contigo, si el poder de Dios está contigo, no te importa lo que digan los demás, no te importa cómo venga el viento, no te importa cómo venga la hora, el que te lo prometió es fiel para terminar su obra, y si prometió bendición, habrá bendición, y si no la ves ahora, entonces será doble, porque habrá restitución, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí se toma la frase que dice aquí en el final del capítulo 2: ustedes no tienen parte ni arte, le dijo el Dios de los cielos. Esta fue la contesta a Sanbalá, Tobías y Gesén, que le dijeron: se tratan de rebelar. El enemigo siempre va a tratar de poner en ti rebeldía, va a tratar de burlarse de ti, va a tratar de hacerte quedar en ridículo, va a tratar de hacerte salir de la competencia, va a tratar de confundirte, va a tratar de hacerte quedar mal, va a tratar de que tu fe no funcione, va a tratar de que tus sueños queden estancados, va a tratar de que tu proceso se frene. Nehemías tenía los recursos, tenía la bendición del rey, pero habían personas interesadas en que la obra no se llevara a cabo. Tú tienes que entender esto. Dios te puede dar la gran bendición para hacer gran cosa, pero siempre habrá un enemigo que tratará de que la obra de Dios no se haga en tu vida. Siempre habrá un enemigo que tratará de que ese ministerio no salga. Siempre habrá un enemigo que tratará de que no salgas adelante. Siempre habrá un enemigo que te ponga un bloqueo. Si le haces caso al enemigo, se estanca la obra. Y el enemigo quiere que se estanque la obra, pero Dios quiere que la obra fluya, que tú crezcas, que tú madures. Y si no reaccionas adecuadamente, tu madurez no va a ser tal. Dice claramente Hebreos capítulo 5, versículo 14, que la madurez es para aquellos que pueden comer alimento sólido, o que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para aquellos que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en cuanto al bien, saben cómo contestar, saben cómo responder, saben cómo reaccionar. Y como te dije en el caso de Nehemías, en los versículos anteriores, cuando vino la situación mala a él supo cómo reaccionar. Era un hombre maduro en la palabra. Él estaba en un pueblo extraño, él no estaba en el pueblo que podía adorar a Dios, pero él era la bendición que vendría de lejos a traer la bendición. Tú puedes ser esa bendición para tu familia.
Tú puedes ser bendición para tu trabajo, tú puedes ser esa bendición para tu empresa, tú puedes ser esa bendición que viene de lejos, porque en ti habita el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el tabernáculo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha decidido tabernaculizar en ti, habitar haciendo de ti un tabernáculo. Es necesario que tú entiendas que dentro de ti, habitando en ti, tú estás sellado con la fuerza más poderosa. Dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poder y potencia de Dios. Romanos 1:17, para todo aquel que cree. Tú has creído en la palabra, en ti hay libertad, en ti hay autoridad, en ti hay fe, en ti hay fuerza. Empieza a empujar la obra y vas a ver la gloria de Dios mostrándose no tan solo para ti, sino para todos los tuyos. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el camino, el enemigo, a través de Sanbalá, Tobías y Gesem, se burlaría. Él no le haría caso. Le pondría trampas para matarlo. Él no le hizo caso. Le pondría trampas para confundirlo. Él no le hizo caso. Lo amenazó para que no siguiera con la obra. Él no le hizo caso. Dijeron, ese muro lo tumba hasta una zorra. Él no le hizo caso. Pretenden levantarlo en 2 días. Él no le hizo caso. Él nada más decía, óigame bien, Señor, mira cómo hablan. Tú tienes la palabra, mira cómo hablan. Señor, tómalos en cuenta, que sus palabras sean contra ellos. Si el enemigo tira un decreto en contra tuya, tú devuelves lo que eso no es tuyo. Si el enemigo te ha dicho que tú vas a frenarte, tú devuélvele esa maldición, que eso no es tuyo. Si el enemigo dijo que estás acabado, tú devuélvele eso. Dile claramente, yo estoy viviendo en tiempo de gloria. Estoy caminando en la gloria. Y después de la gloria, solo me espera la bendición. Y no nada más la mía. Te arrebato también mi familia. Te arrebato mi parentela. Te arrebato mi generación. Y cambio el orden que has dicho. Tu oración tiene la autoridad de cambiar generaciones. Tu oración tiene la autoridad de cambiar el rumbo de tus generaciones. Nehemías no era ningún sacerdote, pero él estaba plantado en lo que sabía y él sabía lo que quería. Tú tienes que tener tu propósito claro. Y si tú lo olvidaste, es tiempo de que recuperes tu propósito. Porque muchos de nosotros nos propusimos al principio conquistar nuestra familia para el reino, pero nos cansamos en el camino. Óigame bien, este Nehemías construyó el muro físico en 52 días. Y construir muro físico es fácil. Dar bendición financiera muchas veces es fácil. Dar bendición para construir otras cosas muchas veces es fácil. Dar bendición para vestir muchas veces es fácil. Pero cambiar la mentalidad de un pueblo que está de picada al fracaso no es fácil. 12 años le costaron como gobernador y a ti posiblemente te cueste más, pero persevera, que el rey que te dijo que va a hacer te lo va a cumplir, cueste lo que cueste, en el nombre de Cristo Jesús. Alaba el nombre del Rey de Reyes. Aleluya. En el camino va a haber amenazas. En el camino va a haber advertencias. En el camino te vas a encontrar espíritus burladores, espíritus rebeldes y espíritus interesados. Son los mismos Sanbalá, Tobías y Gesem. En el camino te vas a encontrar, como ellos decían, le dijeron a Nehemías, óyeme, te empiezas a rebelar contra el rey. Oiga bien, Nehemías venía del rey, comisionado por el rey. Y él le decía, ¿y tú te empiezas a rebelar contra el rey? Él no se detuvo a contestarles. A veces usted y yo pensamos que es importante contestarles. No. Él no le dijo, yo vengo de parte del rey. No le dijo eso. Dijo, ustedes no tienen parte ni suerte en esto. Ustedes no tienen derecho en esto. Ustedes no se metan en lo que no les importa. Y a veces usted y yo tenemos que aprender a no hacerle caso al diablo. Porque si tú le haces caso a cada decreto que el diablo hace, vas a sufrir la pena. Vas a pasar por el mal rato de la herida. Y a veces el enemigo te dice, tú eres un incompetente. Y tú dices, yo soy incompetente, pastor, yo soy incompetente. Caramba, que no lo eres. Es que yo soy un incompetente. Que no lo eres. Es que sí, que...
no importa cuánto hayas fracasado. A mí la Biblia me dice que tú eres más que vencedor. Ese es tu nombre, más que vencedor. El que te llamó, el que te selló, el que te llamó, Él venció y te hizo a ti más que vencedor. Dale la gloria al que te hizo más que vencedor. Nehemías sufrió la amenaza. Le dijeron, se rebelan, quieren hacer la cosa muy rápido, te vas muy rápido. Hay gente que le dice, hay creyentes que le dice a otro creyente, ¿cómo que te vas muy rápido? Te vas a cansar. No maldiga a su hermano. Déjelo que vaya con todo lo que pueda. Que se dedique con todo lo que pueda. Que alabe con todo lo que pueda. Que ore con todo lo que pueda. Y anímelo y ayúdelo. Únase en oración a su hermano. Nehemías escuchó las amenazas de ellos. Ellos después dijeron, vamos a ir y derribar. ¿Y sabes qué pasaba? Que cuando Tobías, Gesem y Sanballat decidían derribar los muros que estaban construyendo, los que estaban entre ellos, que estaban siendo maltratados también, venían y le decían a Nehemías, ellos piensan hacer daño. Y dice claramente, al final del capítulo 4, que ellos construyeron el muro. Y mire cómo lo construyeron. Con la espada en una mano y la herramienta en la otra. Hay días en que te va a costar más de lo que pensabas. Construir el muro te va a costar más de lo que creías. Construir el muro a veces te va a costar más de lo que estimaste. Y el sacrificio posiblemente es mucho más de lo que calculaste. No tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el reto de restablecer la bendición sobre tu casa, sobre tu familia y restablecer el pacto. Y a veces te va a costar más días y cuando tú pienses que ya acabaste, solamente has llegado a la mitad y hay que seguir reedificando. Y cuando termines el muro de piedra, cuando termines el muro físico, cuando termines la bendición física evidente, te va a faltar la que no se ve, que es la más importante para que ese pueblo permita bendición. Nehemías terminó toda la obra. Y mientras iba terminando la obra le dijeron, te vamos a eliminar. Y él no hizo caso. Le dijeron, mira, ya andan diciendo que tú te quieres hacer rey. Y le dijeron, ven, vamos a reunirnos. Capítulo 6 de Nehemías. Lo mandó a buscar Tobías y le dijo, vamos a reunirnos para que nos pongamos de acuerdo. Porque la gente está hablando mal. Nehemías le dice, óyeme, eso te lo inventaste tú. Yo quiero que entendamos esto. Si el enemigo se inventa un cuento para hacerte daño, para herir tu orgullo, para herir tu vanidad, lo que sea, porque el tipo le gusta, nos da por donde más nos duele. Yo le dije al principio, a veces nos va a dar donde más nos duele, a veces nos va a dar donde más nos complace. Porque esa es la estrategia del enemigo. O te va por donde más te duele para golpearte y hacerte caer, o te vas donde más te enorgullece para que el orgullo te aleje de la presencia de Dios. Es todo. No es otra cosa. O te envanece o te hiere, pero la cuestión es herirte. Pero si tú tienes la sabiduría de Nehemías, no vas a tener ningún inconveniente. El enemigo le dijo, ven, vamos a ponernos de acuerdo. Y él le manda a decir, no, yo estoy haciendo, versículo 15, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo salir de aquí. Cuando el enemigo labre un chisme contra ti, labre un mal dicho, hable mal de ti, y tú sepas que es mentira, dale la gloria al Rey de Reyes. No le respondas. ¿Sabes qué hacemos cada vez que escuchamos un mal rumor? ¿Sabes qué haría yo si cada vez que yo escucho un mal rumor de mí me pongo a contestarle? Le doy valor a eso. El que quiera hablar de mí, que hable. La Biblia me dice, bienaventurado soy cuando digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Mintió, gracias. Bienaventuranza para mí. No, que usted sabe que no es verdad. ¿Y cómo se defiende? Que venga y me acuse. Y ya. Por lo demás, le doy la gloria a Dios. Nehemías fue amenazado y le inventó el cuento. Y él no le dijo, no, ¿quién te dijo que yo me estoy por hacer rey? Aquí me mandó el gobierno. No dijo nada de eso. Solamente le dijo, yo estoy muy ocupado, estoy haciendo una gran obra y no me puedo detener para huelgar con eso. Y eso es mentira tuya. Óigame bien. Si hay un decreto de bendición sobre su vida y a alguien se le ocurrió decir cualquier mentira de usted, no se amargue por eso. No se amargue. Si es verdad, pida perdón. Si es mentira, tranquilo. Vaya delante de Dios y dígale, Señor, vengo a cobrar.
Venga, ¿cómo va a orar? Señor, vengo a cobrar. El Señor te va a decir, ¿qué vienes a cobrar, muchacho? Una bendición. ¿Y cuál es la bendición que quieres? Fulano dijo una mentira de mí y anda regado por donde quiera. Mientras más se extiende, más bendecido soy. Porque mientras más se multiplica la mentira, más se multiplica la bendición. Te doy la gloria y la honra y ahora mira tú a ver cómo me vas a bendecir, porque yo bendecido estoy. A mí nadie me maldice porque tú me bendijiste. Tú me diste honra y a mí nadie me la quita. Hijo tuyo soy y vengo por mi bendición. That's it. Si la cosa es verdad, pida perdón y no sea tonto. No se encierre y ya. Reconozca que metió la pata y dígale, vaya otra vez donde el Señor. Nehemías tenía dos características básicas. Él no le hacía caso a los enemigos. Él no iba a darle importancia a lo que decían, pero Nehemías iba delante de Dios. Le decía, Señor, mira lo que están diciendo. Mira cómo hablan de mí, Señor. Tómales en cuenta esto. A mí tómame en cuenta que estoy haciendo lo correcto. Así era que oraba Nehemías. Usted lo puede ver en todo el libro, es fantástico. Te enseña cómo responder a situaciones de crisis. El Señor dijo que tú estabas sano. Te declararon sanidad. El diablo te dice que tú estás enfermo. Dile claramente, Señor, oye lo que dice aquel. Mas lo que tú haces nadie lo deshace. La puerta que tú abres nadie la cierra. Y tú eres el soberano. Yo creo en tu palabra y aquí me mantengo. Vengo por tu bendición. Viene una bendición para tu vida y el enemigo viene con cosas. No le permitas al enemigo pasar de ahí, porque cuando tú empiezas a darle valor a lo que el diablo dice, él te toma oportunidad, te toma el corazón, te toma la mente, te toma el pensamiento, te toma el pulso. Tú y yo no tenemos por qué medir fuerzas con el enemigo. ¿Para qué? En eso no hay ventaja. Ni hay ventaja, ni hay ganancia. Te pones a medir fuerza con el diablo, saliste perdiendo. Yo no peleo con el diablo, yo tengo quien pelee por mí. Se lo digo con toda sinceridad. Yo sé de muchos creyentes que pelean con... Yo no. Yo no tengo nada que discutir con él. Yo conozco que aquí dice que... A mí me dice la palabra que mi Dios va a pelear por mí. Cheps. Nehemías no era ningún tonto. Nehemías sabía en quién había creído. Y aunque la iniquidad podía afectarle en algún momento, él sabía la oración que había hecho. Él había pedido restitución para el pueblo. Restitución completa, no restitución a medias. Si tú haces una oración de restitución, óyeme, ve por la restitución. Vaya por ella. Si hiciste una oración de salud, te sentiste mejor, aprende a ver las señales que veía Elías. No caigas en la depresión que él cayó. Agarra lo bueno y desprecia lo que no sirve. Óyeme, la gloria de Dios está sobre ti. No es para recibir males, sino bienes. Si el enemigo te dijo que andas mal, porque se le metió en la cabeza, porque empezó a buscar cosas que hacen daño, déjalo que haga daño, déjalo que haga por donde quiera. El fruto va a dar a conocer quién es quién. El justo por la fe vivirá. Plántese en la roca inconmovible de los tiempos, y a su tiempo vendrá la bendición, y la verán todos, y todos sabrán que Jehová, Rey de Reyes y Señor de Señores, está contigo. Déselo más fuerte al Rey de Reyes, caramba. Nehemías aprendió tres cosas importantes que yo le quiero comunicar. Y las practicó en su ejercicio. Una, primero hay que ir al Señor. Primero hay que ir al Señor. Dos, no hagas caso a lo que hace el enemigo. Mantente en la obra que Dios te mandó a hacer. No mires a los lados. Si hay un decreto de bendición, manténlo. Siempre va a haber trampas, siempre. No hagas caso. Mantente en el enfoque. La fe es la certeza de lo que se espera. No lo tienes, pero lo esperas. Es la convicción, estar convencido de lo que aún no tienes. La convicción de lo que no se ve. Si lo tienes, ya no tienes para qué esperarlo. Fe no es lo que tienes. Fe es lo que esperas que aún no tienes, pero estás convencido que va a llegar. Y lo que hace el enemigo es que en cuanto te distrae, en cuanto te confunde, en cuanto te engaña, él impide que la fe se realice en ti.
Entonces deja de creer lo que al principio creías. Deja de esperar lo que al principio esperabas. Dice, porque no lo tengo y no va a llegar. Pero el que tiene fe dice, aunque no lo tengo y parece que nada alrededor me favorece, sé que va a llegar, porque el que lo prometió es fiel para terminar la obra que empezó. Aquel que empezó la obra es fiel para completarla. Eso fue lo que pensó Nehemías. Y eso es que Nehemías, después de construir el muro, trabajara en todo el pueblo. Le hace a Nehemías. Y va a ver cómo la gloria de Dios no tan solo define la bendición material que recibió Nehemías cuando recibió del rey soldados, trabajadores, obreros y todo lo que necesitaba para hacerlo. Pero ese Nehemías sabía cuál era el propósito de Dios. Pero la bendición material no es suficiente para cumplir el propósito de Dios. Te vas a enfrentar a los Tobías, los Sanballat y los Gesem. Error, no te enfoques en las personas. No maldigas a las personas. Por peor que sea el instrumento, no te enfoques en esas personas. Muchas veces usted y yo somos maldecidos por alguien que creen que le estamos haciendo daño, o por alguien que cree que sus intereses van a ser afectados por nosotros. Y nosotros cometemos el grandísimo error de enfocarnos en esa persona, no sabiendo que esa persona está más esclavo y más oprimido que lo que usted y yo pensamos. Entonces, cuando usted aumenta maldición, usted lamentablemente, en vez de provocar liberación, cuando se enfoca mal en una persona que le está haciendo daño, usted aumenta la maldición sobre esa persona. Usted aumenta la opresión porque le empieza a desear males. Porque usted cree erróneamente muchas veces que el hecho de que una persona que le está haciendo daño a usted, aparentemente es esa persona, si empieza a irle mal, ya usted cree que Dios se está vengando. ¿Quién le dijo a usted que Dios se venga así? Dios no quiere el mal de nadie. Dios quiere el bien de todos. Y cuando el enemigo viene en contra, confunde tu mente y la mía para que nos peleemos entre tú y yo. Por eso a mí, todo el que quiera que pelee. El Señor me llamó para paz, a paz me llamó el Señor. Usted pelee solo. Si quiere boxear, yo tengo 2 guantes en la oficina. Y no es broma, tengo 2 guantes en la oficina. Tengo 2 para el que quiera boxear, se los doy que busque otro que pelee con él. Yo no. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Glorifica el nombre del Rey de Reyes y Señores y Señores. Pero lamentablemente muchas veces usted y yo, confundidos por la situación, afectados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y a veces en nuestros intereses, entonces reaccionamos mal, alimentamos nuestro ego, alimentando nuestro hombre interior y nuestro viejo hombre, y con ello también alimentamos nuestra iniquidad, revivimos eso y empezamos a desobedecer al Señor. Y empezamos a caminar mal. Y lo que Dios ha edificado lo echamos a perder. Porque nos fijamos en el hermano, en el amigo, en el vecino, a veces en la pareja. Cuesta trabajo a veces aconsejar a una pareja que no quiere entender que su pareja no es su enemigo, sino que está cautiva, que está cautivo y que necesita liberación. Porque nos enfocamos en las personas. Óyeme bien, para romper con la iniquidad y para que la gloria que Dios te ha dado hoy sea evidente a los tuyos y tú seas el instrumento de rompimiento de la maldición en tu familia, rompimiento de la maldición por la unción que hay en ti, es necesario que dejes de enfocarte en tus hermanos y empieces a pedir liberación por todo el que te ha hecho un daño. La lucha de Nehemías era diferente a la tuya y la mía. Las personas a veces están cuidando intereses que ni siquiera conocen. Juzgamos por la apariencia. Alguien me ve entrar a un sitio y me tiene miedo porque cree que soy afro. Le hablo español y entonces no se quiere despegar de mí. Juzgamos la apariencia. Me ven primero y dicen afroamericano, pinta esto y ya me dibujan completo. Hablo español, le digo de dónde soy, entonces cambian la imagen y ahora quieren hablarme de 50,000 cosas. Así pensamos los seres humanos. Juzgamos por la apariencia. El Señor no quiere que tú y yo juguemos la apariencia de nadie. Quiere que tú y yo entendamos que tu prójimo es tu prójimo y que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo.
con sus virtudes, con sus defectos. Ama a tu prójimo. Puede que te haga el daño más grande, perdónalo. Piensa en Pedro. El Señor le dijo, Pedro, te cuesta perdonar 490 veces al día. Ya. No te digo 7, sino 70 veces 7. Construye tu muro. Bendice a tu prójimo físicamente, pero ahí no se queda todo. Hay una bendición emocional, espiritual, pendiente, y esa cuesta más tiempo. Ahora, yo conozco uno que termina la obra de un día para otro. Guarda el pacto y la promesa. Ha prometido y va a cumplir. Ha estado cumpliendo. Y es necesario que tú y yo le hagamos caso. Nehemías terminó el muro y terminó la obra. Nehemías restauró la bendición para el pueblo. Restauró el culto. Limpió el templo. Restauró la equidad entre los prójimos. Equilibró financieramente a la ciudad. Bendijo todo. Pero Nehemías tuvo que ignorar a Sanballat, Tobías y Gesem. Desde el principio Nehemías tenía más autoridad que ellos para hacer lo que hizo. Pero si se lleva de ellos, porque eran los que estaban en aquel lugar, Nehemías no hubiera podido ir más lejos. A veces usted y yo estamos cerca de la promesa y no nos imaginamos la promesa. Pero damos gloria a Dios porque hace su voluntad. Vas a combatir y vas a combatir firme. Vas a vencer, óyeme, no porque yo te lo estoy diciendo. Yo soy solamente el mensajero. Y si así lo quieres, el atalaya. Vas a vencer porque está escrito que eres más que vencedor. Te va a costar tiempo. Porque a veces vivimos según este siglo y creemos que construir el muro financiero es lo más importante. Y la sociedad nos ha vendido como padres, por ejemplo, la falsa realidad, la mentira de que con lo financiero se resuelve todo. Y a veces le damos eso a nuestros hijos, le damos eso a nuestros cónyuges y al final estamos desairados, al final estamos desilusionados porque a pesar de que dimos todo lo físico, construimos el muro físico, no pudimos construir más allá. Óyeme bien, a veces lo hacemos como padres, otras veces como hijos, pero yo tengo noticias para ti. Tienes una promesa de bendición sobre tu cabeza. Tienes una promesa de prosperidad sobre tu cabeza. Así como dijo Nehemías, el Señor de los cielos, Él nos prosperará. La palabra dice en el Salmo 1 que si tú meditas en su palabra, haces su voluntad, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hagas va a prosperar. Solamente mantente firme para que veas el fruto. Ponte de pies en esta hora. Si tú crees que la gloria de Dios está sobre ti, y si tú crees que el Señor te ha señalado como instrumento de rompimiento y que ha puesto unción en ti para deshacer las obras del enemigo en tu familia y en tu generación, yo te pido en esta hora que levantes a Dios un clamor desde tu posición. Pero si tú crees que hay condiciones emocionales, físicas, que han estado impidiendo que esa obra se realice, que han estado impidiendo que esa obra se lleve a cabo, porque tú has permitido que el enemigo entre en tu campamento, que el clamor no sea por los tuyos, que empiece por ti. Pero si tú crees que lo que te afectó también afectó tu generación y tu descuido afectó a tu generación, entonces tenemos que reconocer algo mayor delante de Dios y tenemos que decirle que haga algo con nosotros. El clamor no va a ser escuchado por lo fuerte que gritemos, sino por la entrega que tengamos del corazón. Si tú crees que tu condición de salud es fruto de la iniquidad, del descuido, de la herencia familiar,
de un área donde tú no has permitido que el Señor penetre, por cualquier razón, por vanidad, por orgullo, por confusión, por distracción, por mal aprendizaje, por ignorancia, por lo que sea, este es el mejor tiempo para clamar. Yo sé una cosa, el Señor nos ha bendecido y ha establecido su pacto con nosotros. Y aquí hay muchos que pueden testificar con libertad de eso. Y que pueden decir claramente, cuando yo creía que todas mis oportunidades se estaban acabando, apenas el Señor estaba empezando conmigo. Y eso te hace un instrumento de la gloria de Dios. Tú eres el Nehemías de tu familia. Y esto no es cuestión de distancias. Nehemías recorrió físicamente, pero tú no luchas con las armas de Nehemías. No es con espada estableció David ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Y ¿sabes qué? No tienes que salir a buscarlo lejos, el Espíritu Santo ya habita dentro de ti. Solamente hay que activarlo. No importa qué tan dormido estuviste, qué tan confundido. No importa qué tanto gastaste tus energías en otras cosas. Yo te estoy diciendo claramente, el Señor te está dando una oportunidad hoy de poner las cosas en orden.